Buenas noches, doctora. Buenas noches, alumnos. El día de hoy vamos a continuar con la clase de primeros auxilios. Le doy el pase a la doctora Irene para que pueda continuar. El diplomado de primeros auxilios. Doctora, no se le está escuchando nada. A ver, ¿ahora se escucha? Sí, ahora sí. Ya. Bien, continuando con lo que es el diplomado en primeros auxilios en los desastres naturales, emergencias. Hoy día vamos a tratar el tema de lo que es el rol del técnico en emergencias sanitarias. Previamente vamos a, a conocer, a recordar más que todo cuáles son las funciones del técnico en enfermería, ¿no? Bueno, la carrera técnica es una formación básica en la que está al cuidado del paciente. No es un complemento de la enfermería que siempre está al cuidado de lo que es la higiene, lo que es la terapia, ¿no? La parte preventiva, la atención de las emergencias, ¿no? Es una formación básica que el personal de salud mm, adquiere sus habilidades para ser parte del trabajo multidisciplinario, en lo que se involucra entre el paciente y la familia, ¿no? Ellos, entre enfermería, los licenciados de enfermería y el técnico de enfermería, complementan el cuidado holístico del paciente. En rol general del técnico en enfermería, o sea, como técnico de enfermería que desempeña un rol muy, muy importante, un rol vital en lo que es en la salud, ¿no? No solamente porque está al cuidado del paciente, sino también porque es parte del equipo de gestión, ¿no? En la parte administrativa, es parte del soporte del equipo de salud. ¿Por qué? Porque personal clínico es considerado, por ejemplo, tiene funciones como en un centro de salud o de repente de primer nivel, como llevar la parte económica, o sea, ¿no? La recaudación. También son encargados de llevar, eh, son parte del equipo de emergencias, de desastres. Son ellos quienes se integran en este equipo, ¿no? Como son una pieza fundamental, ¿no? Y aparte de eso, de ser parte del equipo de emergencias, del equipo de respuesta rápida, también son parte de la parte preventiva, o sea, de la educación sanitaria, de la orientación que se le brinda al paciente, no solamente es desastre, sino en lo, en lo que este, la promoción de la salud, el cuidado, la alimentación, toda esta orientación, incluso hasta los cuidados post-hospitalarios. O sea, el personal de enfermería desempeña acá un papel muy importante, ¿no?
siempre teniendo en cuenta la atención que debe de ser de calidad, que debe ser un cuidado humanizado, ¿no? En conjunto con de trabajo en equipo, con la enfermera, junto con con el personal médico, ¿no? Dentro de las funciones que el técnico en enfermería tiene, o sea, se puede un poco para recordar, son las funciones, el control de funciones vitales, ¿no? Como ya lo habíamos tocado, que son la toma de la presión arterial, la toma del pulso, temperatura, ¿no? Entonces, si hay alguna alteración en alguna de estas funciones, hacer la comunicación inmediata, ya sea la licenciada en enfermería o al caso del médico, y si es en caso de que estamos tratando con alguna gestante, bueno, hacer comunicar de inmediato a la obstetra que se encuentra a cargo del paciente, ¿no? Cumplir algún ciertos tratamientos, ¿no? Que se indique el médico, por ejemplo, que de repente la administración de medicamentos vía oral, ¿no? Pueden ser también las cremas, puede ser en uso de gotas, ¿no? Son curación de heridas leves, eh, que no sean de mayor profundidad, como ya las tiene que hacer el médico, pues, ¿no? Siempre teniendo en cuenta para administrar un medicamento, tener en cuenta los cinco correctos, ¿no? De repente, ustedes recuerdan o ustedes han escuchado de los cinco correctos, ¿no? Que son los pasos. ¿Recuerdan alguno de ellos? De repente, si lo pueden mencionar por el chat, les leo. Los cinco correctos para poder administrar un medicamento, por más por más leve que sea un tratamiento, se debe tener en cuenta siempre los cinco correctos, ¿no? Uno de ellos es el paciente correcto, medicamento correcto, la vía correcta, la dosis correcta, siempre, ¿no? Y ver si el medicamento está con fecha de vencimiento, ¿no? Entonces, siempre hay que tener en cuenta los cinco correctos para poder administrar el medicamento, ¿no? Aparte de esto, el personal técnico en enfermería va a elaborar un plan de cuidado hacia el paciente, ¿no? Si de repente necesita de una rehabilitación o necesita interconsultas con más especialidades. Entonces, quien deja la indicación es el profesional, pero el personal técnico es el encargado de llevar esta conexión, de encargado de informar en las interconsultas, ¿no? También, no sé qué pasa. Bueno, el técnico de enfermería también se encarga de lo que es el aseo, el higiene del paciente, de mantener la piel hidratada, de mantener la piel limpia, ¿no? Que no esté libre de lesiones, de mantener en orden, ¿no? Lo que son su ambiente o la cama. Entonces, están siempre pendientes de cuidar, ¿no? También los cambios, si es un paciente que se encuentra postrado, pues hacer el cambio respectivo, la movilización para poder eh, evitar que se formen las escaras, ¿no? Para poder también hacer los ejercicios respiratorios o, no sé, la movilización del paciente para evitar para evitar los acúmulos de secreciones. Entonces, todos estos cuidados están a cargo de nuestro personal de enfermería. También se encarga de la alimentación, de supervisar las dietas del paciente, de preparar, bueno, de estar pendiente si es la dieta que le fue indicada por el médico, ¿no? Hacer el seguimiento respectivo. Y la eliminación también de lo que son las excretas, ¿no? Vigilar la eliminación de lo que es la orina o de repente la vía digestiva, ¿no?
que esto es muy importante. ¿Para qué? Para tener un balance electrolítrico, ¿no? Entonces, este balance nos va a permitir mantener, vigilar los egresos, ¿no? del organismo, para si vamos a poder tener en cuenta si hay una buena homeostasis, ¿no? Si se encuentra equilibrada, ¿no? Y si se encuentra dentro de los parámetros normales, ¿no? Para tener nosotros este conocimiento de cómo está el organismo, cómo está el medio interno, ¿no? Y tratar lo que es el paciente, también el trato al paciente, lo que debe ser eh, de muy profesional, ¿no? Brindándole calidad, brindándole calidez, el respeto hacia el paciente, ¿no? Siempre conservando la prudencia, ¿no? En cuanto a eso, la intimidad del paciente, ¿no? Sobre todo si se trata de pacientes que están postrados, ¿no? En cama, a veces cuidar la intimidad del paciente, porque muchas veces de repente no quiere que ellos se enteren de la enfermedad que tiene, ¿no? Entonces hay pacientes adultos mayores que son muy reservados en la parte de íntima, entonces hay que mantener un poco la intimidad del, del paciente, ¿no? Entonces, también dentro de las funciones que el personal técnico en enfermería es, si estamos de turno, pues no se debe de abandonar el turno. En caso de que ya llegue la hora de un cambio de turno, ¿no? Y no llegue el turno, el personal que está relevando, pues se debe de comunicar al jefe inmediato, ¿no? Para que busque una solución oportuna, ¿no? Y si fuera de repente, diera el caso de que es un trabajo en una clínica privada o en una casa, por decirlo, entonces comunicar también al familiar para que sea de manera, el familiar tenga en cuenta y ver si busca otra persona quien la pueda reemplazar, ¿no? Entonces, si es un personal de enfermería que trabaja en casa cuidando pacientes, por ejemplo, ¿no? Entonces, ellos no van a estar obligados a hacer las tareas domésticas, ¿no? Sino son los cuidados que ya se les ha mencionado, ¿no? Que tiene que ver con la misma salud del paciente, ¿no? Cómo se debe entendido de la cama, el cambio de ropa del paciente, entonces eso, ¿no? Mantener limpia el área donde se encuentra el paciente, ¿no? Eso no quiere decir, sí es, o sea, no tiene que ver con la limpieza, pero sí puede buscar al personal de limpieza para que le limpie la habitación, ¿no? También dentro de las funciones, también está, bueno, si es un personal que trabaja con un contrato, entonces hay que respetar lo que dice el contrato, porque siempre el contrato, por ejemplo, en un contrato CAS que dice eh, otras funciones que su jefe inmediato le designe, ¿no? Las horas de trabajo también están especificadas dentro del, del contrato, ¿no? O de la empresa de repente privada en que se está elaborando. Y la empresa también se encuentra pues, en la obligación de poder cumplir con lo que se ha plasmado en el contrato, ¿no? Entonces, nuestro personal técnico es de vital importancia en el equipo de emergencia, ¿no? ¿Y qué responsabilidades va a tener? Entonces, ahí, acá en el sistema de emergencia, tiene dos fases, una fase prehospitalaria y una fase intrahospitalaria. En la fase prehospitalaria, ¿qué es lo que se tiene que tener en cuenta? La verificación porque no solamente aquí se habla no solamente del personal técnico en enfermería, sino también se habla del personal
que, que integra nuestro equipo, que es el personal técnico piloto. Entonces, ellos que están a cargo de las ambulancias, pues de ver con qué equipamiento tiene esa, cuenta esa ambulancia, si requiere, si falta algo para hacer para hacer el requerimiento oportuno. De repente hay medicamentos que se vencen, a lo mejor hay material que no está funcionando adecuadamente. Entonces, eso se debe de ver constantemente lo que es el funcionamiento. El recurso, si hay recurso humano o no hay recurso humano para poder responder a la emergencia, si el personal se encuentra debidamente capacitado para el área que se está requiriendo, ¿no? De repente el triaje, si es, se encuentra se encuentra adecuado, se encuentra cuenta con todo el material para poder hacer la atención oportuna, ¿no? Y de repente si es un triaje más un tópico, ver la evolución y los materiales para la resucitación de un paciente, por decir, ¿no? En la fase intrahospitalaria, ¿qué es lo que se tiene que tener en cuenta? Entonces llega el paciente al servicio de emergencia, definir qué tipo de lesiones son, si necesita de repente de un trauma o shock, o no requiere de un trauma o shock, o de repente necesita ser en observación en el tópico, dar la solución ahí a estas heridas, estas lesiones, ¿no? Ahí también acá se va a definir si ese paciente o de repente necesita de alguna terapia, ¿no? Y siempre tener en cuenta el proceso de capacitación, que es muy importante. Ahorita que estamos en, en competencia profesional, pues siempre hay que capacitarse. Entonces, el equipo de emergencia, ¿no? Siempre debe de estar conformado por el personal médico, una licenciada en enfermería, un obstetra, personal técnico, incluso personal de laboratorio, chofer. Entonces, el equipo, así como hubo en la pandemia un equipo de respuesta rápida, ¿no? Que iba al domicilio, o sea, ¿no? Como en esta emergencia sanitaria, que fue la de COVID-19, había bastante demanda de pacientes, entonces se formaron los equipos de respuesta rápida. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que vayan este equipo vaya al domicilio, evalúe el paciente, ¿no? Si ese paciente necesitaba de tratamiento ambulatorio, entonces quedaba en casa con su tratamiento para, para que sea la administración o sea, si era vía oral, se iba a quedar el paciente tomando su tratamiento en casa, ¿no? Pero este equipo regresaba al siguiente día para hacer el seguimiento respectivo, ¿no? Y si el equipo evaluaba y encontraba que este paciente necesitaba ser referido de repente a un establecimiento de mayor capacidad, de repente necesitaba de que fuera al hospital o de que fueran al establecimiento de salud, ¿no? Entonces ya era el traslado del domicilio hacia el hospital y se intervenía de manera oportuna, ¿no? Esa es la función del equipo de respuesta rápida. Entonces, ¿qué claves hay que tener en cuenta este equipo que debe de tener, que debe de conocer? Entonces, primero tiene que ser un personal que cumpla el perfil, ¿no? Que esté entrenado, porque si este equipo de repente se va a aún de repente hubo un derrumbe, ¿no? Y tienen que subir o de repente fue en la sierra y lo que pasó el desastre y tienen que ir a trasladarse hasta allá, entonces tienen que ser personas entrenadas, ¿no? Para que puedan responder a la emergencia.
La organización en equipo también tiene que tener en cuenta. Entonces, ¿qué es lo que debemos saber, hacer y tener en cuenta? Este personal de emergencia de respuesta rápida debe de gozar de una buena salud física, de un mental y social, ¿no? Debe tener agilidad y no tener enfermedades limitantes, ¿no? Por ejemplo, una persona asmática no puedo llevarla de repente a la sierra. Entonces, una persona eh, que tiene alguna discapacidad, pues tampoco la voy a poner dentro del equipo de respuesta rápida. Entonces, hay un accidente y necesito, de repente este bus se cayó al abismo, pues necesito personas con físico y entrenadas para que puedan ayudar al rescate de los heridos, ¿no? Y sobre todo tener también buenas relaciones interpersonales, porque si por ejemplo, María no tiene buena comunicación con Sandra, entonces no va a haber un trabajo fluido, una comunicación fluida. Siempre hay que tener buenas relaciones interpersonales. Tener también manejar el estrés, las emociones. Entonces, que y me voy a un accidente y de repente me encuentro a una persona amputada. Entonces, y claro, que da mucha tristeza, pero mucho pánico, pero tenemos que ayudar al paciente. Entonces, hay que tener buen manejo de estrés, ¿no? Y controlar también las emociones. ¿Qué debo de saber hacer y tener en cuenta? Como ya lo estamos mencionando, aparte de las otras medidas que ya se mencionaron, el ambiente también, preparar el ambiente, preparar donde voy a recibir a mis pacientes, ¿no? O en dónde voy a ir, o contar con la protección adecuada para la atención del paciente, ¿no? Con el equipo y el material adecuado para poder brindar la atención. Además de ello, si estoy en, en un centro de salud, en una posta, no sé, me llegan los pacientes heridos, ¿qué debo de tener en cuenta también? Hacer o no tanto un inventario, sino guardar en un solo lugar las prendas, todas las pertenencias de ese paciente, ¿no? Porque a veces de repente trae celular, trae billetera y muchas veces ese paciente se me perdió en el accidente, esto, entonces sí, como personal de salud que somos, ¿no? Entonces llega el paciente, hay que tratar de cuidar esta parte, ¿no? Trasladar al paciente a los exámenes auxiliares, serán los rayos X, ¿no? Cualquier examen que le hayan dejado, de repente muestras de laboratorio, ¿no? Llevar al paciente al laboratorio para o las órdenes, llevarlas al laboratorio también para que puedan ser tomadas de inmediato, ¿no? El recojo de los resultados de los análisis que se le han tomado. Entonces, todo esto se debe de tener en cuenta. Bien, acá, a ver. ¿Cuántas de las personas que están acá en sala trabajan en centros de salud o pues, puestos de salud? Si la leo, le mencionan, por favor, o no están laborando, no hay problema, las leo. Nancy, Sandra, Isabel, están trabajando, Fiorella, ustedes están laborando en algún centro, algún puesto, o no están laborando, están laborando en forma particular.
Muy bien, Fiorella, en el hospital de Arequipa. Así es. En un hospital, pues tenemos un sinnúmero de emergencias. Sandra, Elizabeth, muy bien. Voy a compartirles otras diapositivas. En lo que es el técnico en emergencias sanitarias. Bueno, la emergencia sanitaria es una amenaza de salud pública, ¿no? Bien. Les se está compartiendo pantalla. Ya. Lo que es el técnico en emergencias sanitarias, vamos a ver ahora, bueno, qué es una emergencia sanitaria en sí. Como ya lo habíamos mencionado anteriormente, es una amenaza que pone en riesgo la salud pública, ¿no? Puede ser producto de un evento, o brote de de algún desastre, y que se requiere de una respuesta inmediata, coordinada por parte de las autoridades sanitarias y gubernamentales. Entonces, acá esta emergencia puede ser por infecciosas, puede ser por los desastres naturales, puede ser por eventos químicos. Entonces, ¿cómo vamos a responder esto? ¿Qué implica? ¿Qué medidas se pueden tener en cuenta para evitar la propagación de estas enfermedades? O sea, ¿cómo vamos a proteger a la población, ¿no? Para una atención adecuada, una atención médica adecuada? Entonces, viene la emergencia sanitaria, hay que estar preparados para poder responder a ello, ¿no? Bueno, si no respondemos adecuadamente, esta enfermedad, lo que pasó con el COVID, se va a propagar, se va a ver un sinnúmero de personas afectadas, entonces, y vamos a tener hospitales colapsados. Y estas medidas pueden estar dentro de o sea, para poder evitar estas, se pueden tomar en cuenta las cuarentenas, las restricciones de ciertos viajes, ¿no? Campañas de vacunación, los suministros médicos adecuados, ¿no? Para y también la educación, la prevención, educación pública, educar a la gente, ¿no? Eso cómo podemos prevenir, ¿no? ¿Cómo evitar que esta enfermedad, que esta emergencia sanitaria, sea COVID, sea dengue, sea otra enfermedad endémica que pueda, ¿no? De repente el H1N1. Entonces, todas estas enfermedades se pueden evitar quizás no, pero se puede disminuir la cantidad de contagios mediante la prevención, ¿no? Entonces, se declara un estado de emergencia donde nos va a permitir movilizar el recurso, ¿no? Siempre coordinando con las diferentes organizaciones para poder abordar esta crisis.
ya sea sanitaria, ¿no? De manera activa. Entonces, en el Perú, ¿qué significa una emergencia sanitaria? Según el artículo 5 del decreto legislativo 1156, entonces nos dice que es cuando la salud está en riesgo, tiene un alto riesgo de lo que son daño para la salud, que pone en riesgo la vida de las poblaciones. Y aparte de esto, de la extrema urgencia, tiene consecuencias de situaciones de brotes, se puede llegar a pandemia, ¿no? Que puede salir no solamente se da en el lugar, sino se puede expandir esto. Cuando ya se expande a más de 10, 15, 20 países, entonces ya estamos hablando de pandemias, ¿no? Entonces, eh, esta respuesta sanitaria, esta capacidad de respuesta, tiene, se tiene que tener controlado, ¿no? Si no, si nosotros no llegamos a controlar, se sale del ámbito local, se sale del ámbito regional, pues estamos en serios problemas, ¿no? Entonces, esta decisión se va a determinar porque por parte del Poder Ejecutivo va a guiar las conductas para poder afrontar, para poder controlar este caso, ¿no? ¿Y cuándo va a terminar esta emergencia sanitaria? ¿Cuándo se va a anular? Pues no hay una derogación que se diga sí, es ciencia cierta, ya aquí va a terminar. No va a terminar, porque eso depende del proceso de la vacunación, de cómo avanza. Eso depende de que los casos positivos, de que disminuye el número de contagios, ¿no? También de que esto depende de cómo estos pacientes ya van disminuyendo en las salas de hospitalización, en las salas de cuidados intensivos, disminuyendo el número de fallecidos. Entonces ahí vamos a decir que va, va disminuyendo esta emergencia sanitaria, ¿no? Entonces, cuando ya va disminuyendo todos estos casos, entonces ya se va tomando, como se dice, el control de la situación. Entonces, ahí las restricciones, las medidas se van a ir acabando, van a ir saliendo, ¿no? Pero no se va a derogar la emergencia sanitaria, sino que va a continuar, ¿no? Va a continuar porque ya de repente es una enfermedad que se va a quedar para siempre con nosotros. Entonces, el levantamiento del estado de la emergencia sanitaria va a poner fin a las medidas, no las restricciones. Pero esto va a ser gradualmente para retornar entre comillas, a la normalidad, ¿no? En cuanto retorno a la normalidad en cuanto a lo que es la actividad económica, las actividades sociales, ¿no? Siempre en constante evaluación con la situación epidemiológica, ¿no? Y también que ya la población se va, se va adaptando también hacia este virus que, que se puso ¿no? Que entró en contacto con las personas. Entonces acá recién, cuando ya han disminuido todo, todo, mm, todo este proceso, entonces recién se va también a reactivar la sociedad, ¿no? La relación que hay entre la salud ocupacional y la emergencia sanitaria. Siempre, la salud ocupacional se encarga de lo que es la seguridad del, del proveedor de salud, ¿no? Su objetivo
principal es prevenir las enfermedades que están relacionadas con el trabajo, ¿no? En todo momento, como personal de salud, estamos expuestos a diferentes tipos de enfermedades. Entonces, aquí es donde interviene salud ocupacional, dándonos las medidas de protección para evitar, ¿no? Evitar que el personal de salud se contagie con estas enfermedades. Entonces, la salud ocupacional es, en lo posible, trata de tener un buen bienestar psicosocial del trabajador con sus colaboradores. Entonces, acá en Perú tenemos una ley de seguridad y salud en el trabajo, que es la 29783, ¿no? Acá nos establecen normas necesarias, ¿no? Para generar un ambiente laboral saludable. Bueno, que esta norma, esta ley ha sufrido diferentes modificaciones. ¿Por qué? Porque se tiene que adaptar a la realidad de la crisis sanitaria que es, ¿no? De acuerdo a la realidad sanitaria que hay en el país, se tiene que, se tiene que adaptar, ¿no? Y también de acuerdo al ámbito, porque no vamos a tener las mismas, mm, la misma, las zonas endémicas no son las mismas, ¿no? En la costa, en la sierra o en la selva. De acuerdo al- a la región, se van a ir adaptando también. Bueno, ¿qué debemos hacer? Primeramente, lo posible que debemos de protegernos de los focos de infección, ¿no? Donde hay, por ejemplo, de repente contacto como personas de salud no nos podemos alejar, pero sí podemos tener las medidas de protección, ¿no? Y medidas de protección para poder evitar contagiarnos de estas enfermedades, ¿no? No solamente del COVID, sino también del TBC, ¿no? Y también se deben de aplicar las medidas que son dictadas por la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Debemos de desinfectar, lo que debemos de también enseñar a la población, ¿no? Que se debe desear, migar el hogar, y en caso de que si hubiera sospecha de alguna presencia de enfermedad, entonces educar a la población que tiene que tener acudir en forma oportuna, ¿no? En busca de atención médica. ¿Qué puede producir una emergencia sanitaria? Los conflictos, los desastres, las epidemias, ¿no? Eso va a poner en riesgo la salud de las familias y se vuelven vulnerables, se vuelven también, son víctimas de violencia, ¿no? La desnutrición, entonces se pone en riesgo la salud. Es ahí cuando nosotros debemos de de ayudar, de promover, de proteger a la población, ¿no? Cuando la situación de emergencia es producto de un evento muy grave y que esta población no responde, no puede, en el caso de epidemias, de pandemias, entonces esto ocasiona una emergencia sanitaria, ¿no? A veces las epidemias se pueden originar por sí mismas también. Además, también estas emergencias sanitarias pueden ser consecuencia de una catástrofe, de una inundaciones, de terremotos, ¿no? Deslizamientos de tierra, incendios forestales, ¿no? Como hemos tenido el año pasado
bastantes incendios forestales. Entonces, esto, lo que se produce, un incendio forestal que hubo muy, bueno, acá no sucedió, pero sí en Chile, que llegó casi hasta muy cerca de Santiago de Chile. Entonces, todos estos son emergencias sanitarias que ponen en riesgo la salud de la población. Y el cambio climático que se tiene puede producir también emergencias sanitarias y puede afectar a muchas personas, ¿no? Y ahí es donde se va a producir un caos. un- el hacinamiento también, ¿no? Si vemos, hay mucho en los asentamientos humanos, por decir, ¿no? Hay bastantes hacinamiento. em, los espacios de las casas son muy reducidos y donde viven, ¿no? la familia con 3, 4, 5 niños. Entonces, ahí viene el hacinamiento y por ende pues van a haber también casos de violencia, enfermedades, ¿no? Embarazos en adolescentes, que también el embarazo en adolescentes es negativo para la salud pública. Es un problema de salud pública el embarazo en adolescente, y más si lo encontramos, por ejemplo, en los asentamientos humanos, en donde en la parte de la selva, donde hay más embarazos en adolescentes, ¿no? Hasta ahora todavía no se terminan los matrimonios arreglados. Entonces, todos esos problemas nos a- van a afectar la salud pública. Van a convertirse también, de repente, problemas estos niños van a tener problemas de escolaridad, se trunca, ¿no? A veces hay, cuando hay, por ejemplo, en la época de lluvias, el año pasado, con esto del fenómeno del niño, que hubo inundaciones, muchas casas se destruyeron, las familias fueron a refugios. Entonces, ahí también se puede propagar alguna enfermedad, ¿no? Las consecuencias también de las emergencias sanitarias también pueden ser directas, no a causa de los habitantes que son de los mismos países afectados, ¿no? Hay restricciones, hay obligaciones, hay siempre algunas pautas sanitarias que se debe de cumplir. em, Esta emergencia sanitaria internacional, mm, algunas veces ya se torna internacional esta emergencia sanitaria, ¿no? Porque va a afectar en gran medida a la economía, ¿no? Estas emergencias sanitarias no solamente van a afectar la salud, van a afectar a lo que es el sistema económico. Mm. Entonces acá estaba revisando en todo lo que es las emergencias sanitarias. También en salud es parte de lo que, del apoyo de estas emergencias sanitarias. Entonces, acá nos envía, salud, envía su brigada a socorrer, ¿no? Me envía equipo de profesionales, equipo técnicos a la zona de Trujillo, porque hubo un deslizamiento de tierra, ¿no? Donde se quedaron atrapadas personas. Entonces va un equipo de salud para que puedan llegar a apoyar a las víctimas, ¿no? Porque no solamente, cuando hay una emergencia sanitaria está involucrado MINSA, sino también están todos los sectores. Salud también aporta, en- es parte de las brigadas para la atención.
Entonces, ¿qué debe de ser el técnico en emergencias sanitarias? Debe de cumplir, debe de adquirir las competencias necesarias para desarrollarse en su ámbito profesional, trasladar al paciente de forma segura a un centro hospitalario, ¿no? Un centro donde requiera, donde se le va a prestar la atención, ¿no? Prestarle la atención básica, ¿no? Si es en el lugar, se puede brindar la atención básica, le podemos brindar ahí. O de repente también se le puede brindar los primeros auxilios psicológicos, ¿no? En el entorno prehospitalario. También se puede realizar, ¿no? Y si es esta emergencia, de repente un terremoto, ¿no? Y se pueden trasladar los hospitales rodantes y resolver algunas, problemas de salud en situ se podrían hacer. En caso contrario, pues se van a ser trasladadas al, a los hospitales, ¿no? Acá el técnico se colabora también en organizar, desarrollar planes de emergencias, en el sistema logístico, ¿no? Puede ser aportar de manera individual, aportar de manera colectiva, ¿no? Según el nivel de la catástrofe. Las competencias que debe de tener un técnico para ser parte o para poder desarrollar esta emergencia es el apoyo psicológico. Debe de brindar el apoyo psicológico porque si bien es cierto, el paciente de repente está herido, está lesionado, pero salud no solamente es la ausencia de la enfermedad, sino es tener el bienestar físico, psicológico, incluso está social, biopsicosocial, ¿no? Entonces, tener también las competencias para dar el apoyo psicológico, ¿no? Para ofrecer al paciente y a las familias afectadas de la emergencia, ¿no? Se encuentra en esta crisis que se ha encontrado, que se encuentra, ¿no? El paciente. La psicología, si bien es cierto, se encuentra paciente lesionado, ¿no? O con una fractura, ahí estamos viendo el problema de salud. Pero no tenemos en cuenta que la persona que aparentemente está sana, goza de salud, no está gozando de salud, porque de repente esta persona tiene un cuadro de estrés por lo mismo que está viviendo, o está ansiosa, ¿no? Entonces, mm, esa persona también necesita de nuestra ayuda. A lo mejor en este desastre ha perdido algún familiar. Entonces, en esa situación de crisis emocional, también se le debe de ayudar, evacuar también. Otra de las competencias que debe tener el técnico es evacuar a un paciente o una víctima utilizando las técnicas de movilización o de repente si es inmovilización, ¿no? Por una fractura de repente de columna, ¿no? Entonces, tiene que tener sus medidas para poder trasladarlos. Ella tiene que ser aquí un equipo médico, ¿no? Para poder trasladar a ese paciente. Entonces el paciente se va a trasladar según las necesidades, ¿no? Y clasificar a las víctimas. Bien, entonces, esta víctima, paciente necesita ser atendido inmediatamente o el paciente de acá está con mucho más gravedad. El paciente,
paciente X de repente necesita un RCP. Entonces, clasificación de las víctimas para poder ser atendidas. Entonces, es ser parte del equipo, el soporte vital, ¿no? En las patologías, ¿no? Sobre todo también detectar las, las patologías de emergencia que se puedan presentar, que tenga el paciente. De repente estamos en una escuela brindando una sesión educativa y de pronto se ha presentado, se presenta una emergencia, un alumno de repente asmático donde no han llevado su medicamento, ¿no? Entonces, o cualquier otra emergencia que se pueda presentar, entonces brindar los primeros auxilios, así como también los alumnos forman su equipo de salud y se les capacita para que puedan brindar, ¿no? Tanto a ellos como a los docentes para que puedan brindar los primeros auxilios entre los alumnos. Entonces, ¿qué criterios se deben de tener en cuenta? Primero hay que identificar qué material se necesita para cada emergencia, ¿no? Que si se ha verificado si este material se encuentra en funcionamiento, si tengo el manejo adecuado del equipo, si sé utilizar adecuadamente el oxígeno, ¿no? Para mis pacientes. Sé, que seleccionar mi material que necesita de repente los medicamentos que necesito llevar para esta emergencia o de repente esa emergencia que no requiere cierto tipo de medicamentos, hacer una selección del material de acuerdo a la situación, a qué situación estamos yendo, a dónde estamos yendo. No, si es un accidente de tránsito, es un envenenamiento, es em, de repente hubo un enfrentamiento, entonces, o estoy yendo a atender a un parto a domicilio. Entonces, de acuerdo a la emergencia sanitaria, se hace en la selección de equipos, ¿no? Seleccionar también el material que es necesario para la ventilación mecánica. Cuento con un bambú, ¿no? Dicen bambú para recién nacido, para niño, ¿no? Para adulto. O sea, ¿no? ¿A dónde estoy yendo? De repente en el colegio se presentó la emergencia, ¿no? Entonces, ¿dónde voy a llevar, no? O hubo una intoxicación alimentaria, a lo mejor, ¿no? Se ha presentado también cuando les llevan a los niños su caliwarma, ¿no? Han habido intoxicaciones alimentarias. Y ahí es importante también evaluar qué pasó, qué sucedió, ¿no? El equipo de monitoreo también que estoy llevando que necesito para hacer el monitoreo de ante la emergencia en que estoy presente, ¿no? El registro, si de repente es un problema, paciente con problemas cardíacos, entonces debo de tener también mi electro, mi electrocardiograma, ¿no? Tener mi registro, determinar también la saturación de oxígeno del paciente por pulsometría.
¿no? Preparar, que también se tiene que tener en cuenta la preparación y la administración de los medicamentos, ¿no? Interpretando las especificaciones terapéuticas. Eso se tiene que tener en cuenta. También medicamentos que se pueden trasladar y medicamentos que no se pueden ser trasladados porque algunos se mantienen, ¿no? Deben de ser de repente administrados con bomba de infusión, ¿no? Identificar también el medicamento que más, tiene el uso más frecuente en emergencia, analizar las indicaciones que en la situación de emergencia, los efectos adversos de una medicación de uso más frecuente. De repente el paciente es alérgico, ¿no? Entonces, ¿qué debo de llevar para poder hacer un contraste con este medicamento, ¿no? Este medicamento que le ha producido la alergia. Entonces, enumerar también las vías de administración que se le realiza al paciente y la preparación de acuerdo a la vía también que se va a administrar, ¿no? Como les mencioné antes, en los incorrectos se tiene que tener en cuenta para administrar un medicamento, ¿no? Paciente correcto, medicamento correcto, vía correcta, la hora, ¿no? Entonces, la dosis, siempre hay que tener en cuenta esto. Si tenemos pacientes con traumatismos, ¿no? O de repente por agentes biológicos, agentes químicos, ¿no? Hay que realizarlo según el criterio. Entonces, producto de hay que explicar, hay que tener en cuenta y que conocer nosotros que si hay un accidente de tránsito, saber cuánto es el índice de mortalidad, ¿no? El año pasado se han registrado más de 3.000 accidentes de tránsito. De ellos, hay como 270 personas que han fallecido, que han perdido la vida producto de estos accidentes. Y estos que son que se han sido registrados. Esos son las personas que están en los registros. Si son pacientes no tienen que no, se son casos que no han sido registrados o que hubo un mal registro, entonces, y tenemos una cierta cantidad logística que se ha perdido, ¿no? Entonces, tener en cuenta nosotros como profesionales de la salud, los picos de mortalidad que sucede que pues tras un accidente, ¿no? Mm, ¿Qué más describir como ya lo habíamos revisado, la valoración primaria de tensión, la valoración secundaria de un paciente accidentado, ¿no? Si es una valoración primaria, este paciente tengo que ver si respira, sus funciones vitales, ¿no? Si de repente está con una hemorragia, ¿no? Y si este paciente de repente sí respira o necesita de una respiración cardiopulmonar, entonces todo eso hay que tener en cuenta y hacer una valoración secundaria. Si es que se puede hacer la evaluación secundaria o no la podemos hacer en la secundaria, pero mientras tanto hay que tener en cuenta quién nos está ayudando y llamar pues ayuda, buscar ayuda para estas personas accidentadas, una ambulancia que nos ayude a llevar al paciente hacia, hacia un hospital, ¿no? Identificar las lesiones del paciente, pues si son, o de repente estoy frente a una persona amputada, ¿no? Producto del accidente. Entonces, también hay que tener la habilidad para poder trasladar a este paciente.
ver qué tipo de ventaja necesita este paciente. Es un paciente que esté en un accidente de tránsito, qué tipo de ventaja le voy a poner, ¿no? Previa, previa a hacer la higiene de la herida, ¿no? Se hace, siempre todos tenemos, hay un botiquín, las unidades vehiculares tienen sus botiquín, entonces en caso de que no tengamos nada a la mano, pero si nosotros estamos yendo en la ambulancia, podamos estar ya con nuestro material, ¿no? Entonces, una pequeña higiene de herida y se le hace su vendaje hasta poder llegar a resolver, ¿no? Esta, esta medida. Poder, poder poner en buen recaudo, ¿no? Esta complicación. Entonces, sí, hay que aplicar los protocolos de limpieza, los protocolos de desinfección de heridas, ¿no? Evitar que se contagie, evitar que después haga una infección por esta herida. Entonces, si se ha realizado los cuidados de acuerdo al protocolo, entonces no va a haber problema. También, si estamos frente a un paciente que se al otro ocultado, de repente congelaciones. Ahí también tenemos que tomar otro tipo de medidas para poder ayudar a este paciente, ¿no? Si estas quemaduras, de repente es un paciente quemado, hay que ver qué profundidad, qué extensión, ¿no? Qué grado de quemaduras esta lesión, de repente grado, está solamente abarcó la piel, grado 1, está abarcando mucosa, grado 2 no se está extendiendo, está músculo, pues estamos de una quemadura de grado 3, entonces ya este paciente o de repente estamos en un incendio, ¿no? Y en ese incendio hubieron personas ahí dentro de esa vivienda, ese local comercial, no sé, donde se produzca, ¿no? Y hay personas que lamentablemente llegaron a tener heridas por quemaduras, pues el traslado oportuno, porque eso sí nos trae complicaciones de de gran magnitud, ¿no? A veces también tenemos que procedimientos, atenciones de emergencias por medios que son productos de medios químicos o biológicos, ¿no? Dentro de los agentes químicos, puede ser por envenenamiento, ¿no? El uso de insecticidas, pesticidas, aunque ahorita ya no se ve mucho porque la tecnología ha avanzado, entonces ahora ya se usa dron, pero para poder hacer las fumigaciones y todas estas cosas, pero en los cultivos, pero siempre hay que tener en cuenta porque de repente estamos frente a una persona envenenada, tenemos que saber qué tipo de veneno ingerido, ¿no? Y si estamos frente a agentes biológicos que pueden ser por virus, bacterias, parásitos, ¿no? Entonces hay que ir identificando acá. En estos criterios biológicos y químicos que debemos de tener, también clasificar los agentes tóxicos. ¿Por qué se intoxicó? ¿Qué tan nocivos son para la salud? ¿Qué tan efecto? De repente un órgano fosforado, un paciente, no necesitamos, llega el paciente, que necesitamos atropina, troponizar el paciente que está muy mal, de repente la edad del paciente, ¿no? A veces hay hasta adolescentes que llegan, se han envenenado, ¿no? Llegan en muy mal estado, ¿no? También niños, ¿no? Que es por el descuido de los padres, o como hubo un caso de que
la madre envenenó a sus niñas, ¿no? Entonces, lo primero que se debe indagar, qué tipo, mientras que el personal médico, las licenciadas están atendiendo al paciente, personal técnico puede ir indagando qué tipo de agente ha ingerido, ¿no? O pedir lo que ha ingerido, realmente está el frasco, el sobre, entonces se debe de ir aplicando, indagando para poder informar al médico y poder buscar el medicamento correcto, ¿no? O algunas, ¿qué medidas se pueden tener en un paciente intoxicado también, ¿no? Dependiendo de la intoxicación, depende también de la cantidad, de la vía en que se intoxicó. Puede ser intoxicación por alimentos, intoxicación por agentes biológicos, ¿no? Agentes químicos, y cómo se intoxicó. Entonces, yo creo que es una intoxicación afecta, afecta lo que es las vías respiratorias. El paciente muchas veces se queda sin poder respirar, ¿no? Hemos tenido emergencias en donde el paciente llega que no puede respirar, que ya es, ¿no? Con una lista muy marcada. Entonces, ahí prestar los auxilios, indagando qué es lo que ingirió, a qué hora lo ingirió, cómo fue que lo ingirió, ¿no? Se identifican los agentes biológicos, como ya les había mencionado, las lesiones, o sea, la vía para ver cuál es la vía que ha producido la lesión, dónde se van a producir las lesiones, identificar también la utilidad de los diferentes materiales de bioseguridad, ¿no? Y es contaminación, porque si es un paciente por un fosforado, pues hacer la descontaminación respectiva también. Y si estamos de repente frente a un paciente que con síntomas y signos de picadura o mordedura de animales, a veces en las playas o en la selva, ¿no? Hay muchos de estas emergencias. Entonces, siempre busca tener a la mano, conocer lo que es el antídoto. Mm, Acá también vamos a ver lo que es el procedimiento para prestar atención a los pacientes con patologías orgánicas de urgencia, ¿no? Y si estamos frente a problemas respiratorios, de repente cardiovasculares, ¿no? Si un paciente ya cardíaco o un paciente hipertenso de repente, ¿no? O tiene una urgencia respiratoria, entonces aquí aplicar las medidas, ¿no? O de repente es una patología neurológica, pensamos frente a una convulsión, ¿eh? Estamos frente a una convulsión, ¿vamos a evitar la convulsión? No, ya no lo vamos a evitar, ¿no? Lo que vamos a dejar es que el paciente continúe la convulsión, pero sí debo de adoptar la medida adecuada para evitar las aspiraciones, evitar que este paciente se aspire, ¿no? Entonces ahí sí, eso sí puedo hacer. No puedo evitar la convulsión, pero sí puedo evitar que este paciente se aspire, ¿no? Por las mismas secreciones. Mm, Bueno, también que debemos de tener en cuenta nosotros es cómo intervenir frente a un parto inminente, ¿no? Debemos de analizar primero los síntomas que presenta una embarazada. Estamos en una emergencia, estamos de repente solas en el servicio, ¿no? O estamos en,
en una visita domiciliaria, o incluso podríamos estar hasta de visita en otro lugar, ¿no? Hay una paciente gestante y de pronto esta paciente empieza con los dolores, ¿no? Con las contracciones, los dolores dicen, conoce que nosotros somos personal de salud, o nos llaman de repente al establecimiento y nos dice, en tal lugar hay una paciente que va a dar a luz. Entonces, ¿qué debemos de tener en cuenta primero? Hay que tener en cuenta que el parto tiene ciertas etapas. El trabajo de parto tiene tres etapas. Tiene la etapa de dilatación, tiene la etapa del expulsivo y tiene la etapa del alumbramiento. Entonces, ¿qué tenemos que conocer en etapa de dilatación? Que en esa etapa hay dos etapas, dos fases. La fase latente, que es la fase activa. En la fase latente todavía las contracciones van a ser irregulares, no van a ser todavía cada 5 minutos, cada 8 minutos, ¿no? Entonces son contracciones que todavía nos dan el tiempo, nos dan el espacio para poder acudir a un establecimiento. Yo de repente digo, soy técnica en enfermería, soy una persona capacitada nada más en primeros auxilios, no sé realizar un tacto vaginal, ya, está bien, bueno, pero sí sé cómo son las contracciones del trabajo de parto. Entonces, cuando están las contracciones en fase latente, van a ser aún un poco irregulares, ¿no? No van a ser tan intensas, porque una contracción se va a medir, ¿no? Se va a medir, cuando no hay contracción, el abdomen se va a medir, o sea, la contracción se va a medir de la siguiente manera. No hay contracción, el abdomen va a estar así como el labio, ¿no? Está, está suave, pues, ¿no? O sea, no hay dureza. Cuando ya empiezan las contracciones, van a estar así como la punta de la nariz. Esa es una referencia, ¿ya? Y cuando ya es una contracción para el trabajo de parto, el abdomen va a estar así, como nuestra frente, el abdomen va a estar duro. Entonces la paciente va a hacer referir, sí, señorita, mi barriga está que se pone muy dura, se pone, ¿no? Como que si fuera una piedra, dice la gestante. Entonces, ¿qué debemos de hacer? En 10 minutos yo debo de controlar cuántas veces viene esa contracción, ¿no? Esa contracción está viniendo cada 5 minutos. Entonces me está indicando de que todavía tengo tiempo para llevar esa paciente al hospital, porque debe de estar en una fase latente. Esta fase latente es la duración, va a ser dependiendo de la paridad de la paciente. Es una paciente que por primera vez va a dar a luz su bebé. Esta fase puede durar hasta 24 horas. Pero si es una mujer que ya tiene el segundo o tercer hijo, se va a durar mucho menos. Va a durar 14 horas, 12 horas. ¿No? Entonces, esta fase latente que se mide por dilatación va desde 1 centímetro hasta los 3 centímetros. A partir de los 4 centímetros de dilatación, ya estamos hablando de una fase activa de la dilatación. Entonces, acá, ¿qué quiere decir? Que este trabajo de parto vamos a avanzar mucho más rápido. Entonces, en una paciente que ya ha tenido su bebé, me va a durar, va a avanzar, o sea, para que nazca el bebé, van a ser cuando ya tenga 10 centímetros, ¿no? Entonces, esta paciente que ya está en 4, que está entrando en su fase activa del trabajo de parto, para que dé a luz, va a llegar hasta 10, entonces va a avanzar aproximadamente 1 centímetro por hora. Si es una paciente según digesta.
Es una paciente que está dando, le va a dar a luz por primera vez, de repente va a avanzar una hora y media, ¿no? O cada hora y media va a avanzar 1 centímetro, o de repente cada 2 horas va a avanzar 1 centímetro, ¿no? Dependiendo del tipo de contracciones en que tenga. Entonces, ya en la fase activa, las contracciones van a ser mucho más continuas, van a estar cada 3 minutos, van a ser mucho más intensas, ¿no? Entonces ya se van a volver estas contracciones cada 3 minutos. Cada 3 minutos va a venir una contracción. Entonces ya es, y cuando están ya llegando a la etapa del alumbramiento, esta paciente, las contracciones van a ser cada 2 minutos. Va a tener entre 4 contracciones en 10 minutos esa paciente. De 3 a 4 contracciones, 10 minutos. Quiere decir que ya estamos cerca. Pero ¿cuál es el otro signo del parto? ¿No? Para dar que dice, uy, las contracciones sí están en 10 minutos, están más intensas. ¿Qué debo de hacer? No sé hacer tacto. Bueno, vas a descubrir los genitales de la mujer, descubres evidencias. Si hay bastante pérdida de tapón mucoso o si los labios ya se entreabren, es porque ese bebé ya está por salir. Entonces, entonces, ¿qué hacemos ahora? Ya no llegamos al hospital, pues no nos queda de otro que atenderlo en la ambulancia, donde atenderlo en la casa o en el lugar donde se presente el parto. Entonces, o sucede que de repente llegamos y ya encontramos ya que el bebé está coronando, entonces no nos queda tiempo y no nos queda de otra que ponernos los guantes y atender el parto para que no tengas la complicación de que este bebé se te puede caer, ¿no? O puede producir que sea cualquier accidente con el bebé. Pues en la cama de la paciente, ¿no? Ahí que dé a luz. Así te vas a evitar de que tu bebé se pueda caer, pueda sufrir algún traumatismo. Entonces, llegamos y ya está a punto de dejar de dar a luz, no nos queda otra que atender el parto. Ya. Una vez que este bebé nace, entonces eso se llama un parto inminente, parto que no nos ha dado tiempo de más, un tiempo. Hay trabajo de parto que son muy precoces. 3, 4 horas están haciendo este bebé, ¿no? Como también hay trabajo de parto prolongados, ¿no? Que demora, que demora bastante esta paciente para dar a luz. Entonces, ¿qué debo de hacer cuando ya este bebé está ahí, está por nacer? Nace el bebé, ver primero cuello. Hay cordón en el cuello. Si lo está ajustando este cordón, con tus dedos introduces eh, buscando en el cuello si hay cordón umbilical. Perfecto, no hay cordón umbilical, entonces el bebé está naciendo sin problemas. Dice, nace el bebé, tiempo, hora. ¿Qué hora está naciendo este niño? Está naciendo 8:34. Muy bien. Como yo no tengo, porque en el hospital se hace el alumbramiento dirigido. Aquí se llama alumbramiento dirigido. Quiere decir que estamos colocando oxitocina intramuscular para evitar las retenciones de placenta. Ya. No tengo en la mano yo mi oxitocina para hacer el alumbramiento dirigido. Entonces una vez que nace el niño,
Voy a tomar el tiempo, media hora. Si en media hora esta placenta no sale, estamos frente a una retención de placenta. ¿Qué tengo que hacer? Mi ambulancia o movilidad o cualquier movilidad y irme de inmediato al hospital. ¿No? Como ustedes son profesionales de la salud, pues o están yendo en una ambulancia o como ya tienen el conocimiento, esta paciente debe de tener su vía segura. Y si ya me puedo agenciar de oxitocina, una ampolla de oxitocina en el frasco hasta que la paciente llegue al hospital. ¿Ves? ¿Ya? Ahí estamos ya en la fase del alumbramiento. No, pero no hubo problema, la placenta nació normal, salió normal, entonces hay que revisar los genitales de la mujer. Un apósito, gasa, lo que tengan ustedes. Voy a secar, muy bien, voy a secar los genitales. Voy a verificar si no se ha producido algún desgarro. Si ese desgarro está sangrando, necesita ser suturado. Si me encuentro la capacidad de suturarlo, lo haré. Y si no, voy a derivar, ¿no? ¿Qué más tengo que hacer? Bueno, una vez que nace el bebé, lo importante es si el bebé lloró de inmediato, no hay signo de cianosis, entonces yo puedo prestarle, puedo continuar con mi atención inmediata de recién nacido. Nace el bebé, lo coloco sobre el abdomen de la madre con, con toallas, con una tela limpia. ¿No? Si estoy en el hospital, pues va a ser estéril, ¿no? Voy a tener mi material estéril. Pero si no estoy en el hospital, entonces pedir al familiar una ropa que de repente esté nueva, planchada, ¿no? Para que poder secar a este bebé y poder ponerlo en contacto directo piel a piel con la mamá para que este bebé no pierda calor. He prestado mientras estoy, bueno, nace el bebé, el secado y sacado inmediato, dejo al niño sobre el abdomen de la madre y de ahí continúo con mi paciente, ¿no? Para ver el alumbramiento, si salió esta placenta completa o no. O no. Bueno, o si hay desgarros que están, vaginales que están sangrando o no. Si yo me encuentro en el lugar, Es que estos temas, este es de primeros auxilios. sí, es primeros auxilios, lo escuché, muy bien, está haciendo una pregunta. Entonces, em, es teniendo en cuenta ya la atención, brindándole los primeros auxilios a este paciente, se ha producido el parto, yo necesito de llevarla, si es que estoy cerca a un hospital o cerca a un establecimiento de salud, necesito llevar este paciente al establecimiento o al hospital para que pueda continuar con sus cuidados de puerperio, ¿no? Para tener en cuenta. Si yo me encuentro eh, a cuidado en el hospital, por ejemplo, ¿no? Estoy en sala de partos, de repente el personal de obstetricia está en otro parto, entonces sí debo de estar las primeras 2 horas verificando el sangrado de esta puérpera.
porque esta puérpera de las 2 primeras horas son cruciales, son fundamentales, se pueden producir las hemorragias postparto, ¿no? Que son las más frecuentes entre las 2 primeras horas y ponen en riesgo la salud de la madre. Entonces, en estas 2 primeras horas hay que hacer una vigilancia constante. Cada media hora controlar las funciones vitales y la verificación del sangrado. Cada 15 minutos. Si veo que esta paciente está sangrando mucho, entonces debo de comunicar de inmediato. Comunicar de inmediato. Y por ser una labor, pues, muy delicada la atención del parto, es mejor que se realice en hospital. Pero siempre hemos tenido pacientes que en el caso de un parto inminente, se pueden producir en una ambulancia. Ustedes habrán escuchado, la policía atendió un parto. Entonces, hay que tener nosotros como personal de salud, como técnicos de enfermería, tener el conocimiento, cómo brindar esos primeros auxilios, ¿no? Entonces, es, es ahí. Nunca sabemos dónde se puede producir un parto. Todas no terminan en los hospitales, a veces por la premura del tiempo, o otras porque no quisieron ir a atenderse al, al hospital, a los centros de salud, o prefirieron dar en casa y como conocen a la enfermera, ¿no? Ellos dicen a la enfermera, la doctora, entonces te llaman para poder en ese momento poder ayudarte, ¿no? Eso debemos de conocer de todo. Reconocer las complicaciones de la evolución del parto. Entonces, eh, estoy en una comunidad, estoy de repente en un centro comercial y de pronto a una gestante se le rompió el agua de la ¿no? Se le rompieron las membranas. ¿Qué puedo hacer? Y ves, como yo tengo conocimiento de eso, entonces, y a lo mejor dice la señora, algo se me salió y sale por ahí y vemos que sale un pie, una mano. ¿Será esto normal? ¿Estará dentro bajo de parto normal? O de repente vemos que salió el cordón umbilical. ¿Será esto normal? No es normal, ¿no? Porque el parto normal es el único de vértice, o sea, que nace de cabecita, es de vértice. Ese es el parto normal. Si vemos salida de alguno de los miembros inferiores o superiores, estamos frente a una emergencia. Vemos la salida del cordón umbilical, estamos frente a una emergencia. Entonces, ¿qué más? Bueno, de repente en mi cuadra, en mi familia, hay alguien que está gestando y me dice, ¿no? La mujer gestante. Me duele mucho la cabeza también, que hay que reconocer también los signos de alarma, ¿no? Y no solamente en el hospital, sino que estoy en admisión y me llega una gestante que no sabe dónde acudir, si acudir al obstetra, acudir al ginecólogo, acudir al médico, entonces, para poder orientarla. La señora llega presentando signos de alarma, como son el dolor de cabeza, zumbido de oído, esos son signos de alarma, ¿no? La hinchazón de las manos, hinchazón de cara, hinchazón de pies, llega presentando vómitos o de repente sangrado. Entonces, todos estos signos y síntomas de alarma, mm, todo el personal de salud lo debe de conocer, porque cuando una gestante llega en misión, se debe, se deriva al servicio de obstetricia, ¿no? Obstetricia, ginecología, así.
Entonces, por eso lo debemos de, de conocer. Bueno, ¿qué actitudes se deben de tomar? La continuidad de los cuidados de la parturienta, la empatía con la familia. Muchas veces de repente nos toca salir con emergencia en la ambulancia. Y se va, si bien es cierto, la obstetra es la responsable de ir con su paciente gestante cuando es referida a otro lugar, pero a veces va acompañada de alguien, ¿no? Va acompañada del personal técnico, si no hay personal de enfermería o no hay médico, o se están en otra emergencia, ¿no? Entonces, hay que tener también cuidado con la privacidad, con la confidencialidad, ¿no? De respetar los derechos de la mujer que da a luz, ¿no? Mantener las normas de bioseguridad, ¿no? Ahora estamos eh, frente a muchas infecciones que se dan después del parto, ¿no? Una endometritis, ¿no? A veces no solamente por la retención de restos placentarios, sino por la higiene que se pueda, la mala higiene que se pueda presentar en en, en estas pacientes cuando dan a luz, ¿no? ¿No? Ese es un pequeño videíto para terminar con lo que es la atención del parto. Doctora, no se escucha. ¿No se escucha? ¿Se No, está doctora. viendo el video? Sí se está viendo, pero no se escucha. A ver, un momento. ¿Ahora se escucha? No, doctora, no se escucha. Bueno, hay un problema con el audio, no se puede, no se escucha. Y bueno, hay un problema con el audio. Vamos a ver si el siguiente video se puede ver. Bueno, y también tenemos a los primeros auxilios psicológicos,
¿no? Son personas que están afectadas por una catástrofe, ¿no? O cualquier situación de crisis, un accidente, puede ser también. Entonces, suena raro primeros auxilios psicológicos, pero es necesario. Es necesario porque la salud mental ahorita de la población, pues, está en riesgo, ¿no? Y nos podemos encontrar de repente frente a una persona que intenta suicidarse, una persona que tiene muchas crisis, ¿no? Una persona que ha perdido algún familiar, o de repente las personas accidentadas, ¿no? Entonces necesitan ellas ser escuchadas, escuchar su situación en la que se encuentran, ¿no? Entonces acá en qué debemos de hacer es identificarlos, qué tipo de la crisis en la que está. Hay personas que a veces se quedan chocadas psicológicamente por lo que está sucediendo, ¿no? Como pasó en pandemia, ¿no? Una persona fallece en esta cuadra, la otra persona también en la siguiente cuadra, o sea, el pánico, ¿no? El pánico que te puedas contagiar. Entonces, esa crisis, y no solamente ahí, sino va en un accidente de tránsito, de repente tenías un único vehículo que era utilizado para transportarte, de pronto se chocó, ¿no? O hubo un terremoto, perdió a un familiar. Entonces, dice, no puedes aliviar, escucha. Entonces, el escuchar es muy importante para la persona que está padeciendo esta crisis emocional, ¿no? Debemos de aplicar también los criterios para poder atender a estos auxilios psicológicos, a estas, identificar la respuesta emocional y cómo actuar. En, aparte de ello, hay que saber también controlar en las situaciones de duelo, en las situaciones de ansiedad y agresividad y angustia de emociones, ¿no? Entonces, todo, toda esta serie de situaciones prestan, ¿no? En cada una de estas situaciones se pueden prestar los primeros auxilios, que se de acuerdo a los pasos. Para aplicar estos auxilios psicológicos, estos primeros auxilios psicológicos, se siguen los pasos, que es la escucha activa, ¿no? La escucha activa es tomar la misma posición de la persona afectada, ¿no? Entonces, sentarse, si la persona está sentada de repente en una vereda, pues yo me voy a tomar también la misma posición, ¿no? Preguntarle, eh, ¿qué te está pasando? ¿Te puedo ayudar en algo? Si esta persona no quiere hablar, pues, que tome un momento de silencio, ¿no? Y decir, de invitarle a que respire, ¿no? Inhale, inhale, exhale hasta que se calme un poco y después ya volver a intentar a identificar qué necesidades ella requiere en ese momento, ¿no? Y vamos a priorizarlas, ¿no? Entonces, ayudarle a priorizar, ¿no? ¿Qué es lo que ahorita tú necesitas resolver inmediatamente? Bueno, dice, yo he perdido mi celular, necesito yo
comunicarme con mi esposo, con mi hermana, o con mamá o con papá, ¿no? Entonces, ayudarle en esa necesidad, ¿no? Cuando ya no está dentro de nuestro alcance, sí podemos hacer la liberación a la red de apoyo, que son los psicólogos, ¿no? Y siempre la psicoeducación. ¿Y qué nos dice la norma del MINSA? Porque el MINSA tiene su norma de primeros auxilios psicológicos, ¿no? Que esta norma está adaptada a diferentes contextos. Y el personal de salud, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, va a prestar va a prestar su atención. Primero es observar, ¿no? Veo una persona que está desorientada, está triste, entonces observarla para ver en qué puedo intervenir. Escucharla, dejarla que esta persona hable. Yo escucharla y una vez que ya le escuché, ahora sí me puedo buscar alguna solución con ella, con esta persona, orientarla, que se sienta un poco más calmada para poder buscar las necesidades que estén a la posibilidad de que se puedan resolver, ¿no? Y si es una persona de repente que ha perdido algún miembro de su familia, ¿no? Ya el personal de psicología, son los más adecuados para poder brindar, para poder darle esta noticia, para poder prepararle y darle esta noticia, ¿no? Entonces, eso es lo que se debe de tener en cuenta. El problema del audio, no sé qué pasó, tenía un video acá de primeros auxilios psicológicos. Les voy a enviar el link dentro de la diapositiva para que ustedes lo puedan ver. Hasta acá, ¿hay algún comentario? Yo les voy a hacer llegar igual el material con la persona responsable del diplomado. Muchas gracias, Nancy. Gracias a usted, profesor, doctor Irene, por la clase de hoy. Gracias a ustedes por su atención. Que tengan muy buenas noches y pasen un bonito fin de semana. Buenas noches, hasta luego con todos. Hasta luego.